El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La familia es un espacio sagrado para que cada uno de sus miembros madure y se desarrolle de manera integral. Cada familia está llamada a mantener relaciones saludables. Sin embargo, sabemos que no está exenta de dificultades y problemas. Por eso es necesario identificar aquellas situaciones que deterioran las relaciones intrafamiliares y corregir aquellos comportamientos que deshumanizan y atentan contra la salud integral de cada miembro de la familia. La clase bíblica de hoy presenta una crisis familiar que culmina en la expulsión de dos de sus miembros de la seguridad de su hogar, quedando desprotegidos y abandonados en el desierto. No obstante, ante tal injusticia, Dios acude a su rescate y cuida de ellos. ¡Qué grande es el Señor! Mi nombre es el pastor Luis Felipe Ramos Román y te invito a que juntos disfrutemos de este espacio educativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Hola mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno una vez más poder compartir con ustedes la palabra del Señor a través de su programa El Discípulo. Hoy estaremos trabajando nuestra lección número 19 titulada Esperanza Improbable y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Génesis capítulo 21, los versos del 8 al 20. Y te invito a que podamos tener esta lectura y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no le sueltes de la mano, pues yo haré de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde, su madre lo casó con una mujer egipcia. Que el Señor añada bendición a su palabra y te invito a que juntos podamos tener una palabra de oración. Señor Jesús, en este día queremos darte gracias por la experiencia que nos permites tener de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, oh Dios, que nos dirijas a través de ella, pero sobre todas las cosas, Señor, que hables a nuestro corazón y que hables a nuestra vida. Gracias te doy por cada hermano y hermana que nos está escuchando a través de estas ondas radiales y permite, Señor, que tu palabra sea sembrada en sus corazones de manera que germine en ellos tu vida, tu esperanza. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, estamos trabajando la lección número 19, Esperanza Improbable, y estuvimos leyendo el libro de Génesis, el capítulo 21, los versos del 8
al 20. Si algo nosotros tenemos que decir y si algo nosotros hemos aprendido con el transcurso de los años es que no hay familias perfectas. No existe ninguna. Y esa gran realidad que nosotros conocemos la vemos también reflejada en las Escrituras, donde nos muestran ciertamente la fragilidad del carácter humano, porque somos frágiles, mis queridos hermanos. Y estas historias que vemos en la Biblia sirven de lecciones para que nosotros evitemos aquellos errores que se cometieron y que emulemos aquellas acciones que reflejan, número 1, el amor de Dios y número 2, su justicia. Si algo nos enseña esta lección que vamos a estar estudiando en el día de hoy, y quiero que ustedes se lo guarden en su corazón, es que Dios transforma todo escenario de crisis familiar en una oportunidad para un mejor porvenir. No tenga usted, mi querido hermano, duda de eso. Pero antes de poder entrar en el relato que hemos leído, es necesario que nosotros podamos conocer algunos eventos que antecedieron a esta historia. Lo primero que tenemos que mencionar es que cuando Abraham tenía aproximadamente unos 86 años y Sarai, su esposa, tenía unos 75, Sarai, al no poder darle hijos, porque era estéril, le dice a su esposo que tome a su esclava Agar, que era egipcia, para que le diera un hijo y así pudiera tener descendencia a Abraham. Cuando Agar queda embarazada de Abraham, comienza a mirar con desprecio a Sarai. Y esto es lo que provoca en Sarai que comenzara ésta a maltratar a su esclava Agar. Y entonces la historia bíblica nos cuenta, capítulos que anteceden a este capítulo 21, que Agar entonces huye al desierto y allí se le aparece el ángel del Señor y le dice que regrese al lado de su señora, que la obedezca, pero también el ángel del Señor le hace una promesa y le dice que le dará una gran descendencia y que ella daría a luz un hijo que sería varón y se llamaría Ismael. Y es importante el significado de este nombre. El nombre de Ismael significa Dios ha escuchado tu aflicción. Guarde ese detalle por ahí porque es un detalle muy importante que más adelante estaremos trabajando. Este relato lo podemos encontrar, que acabo de hablarles, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 14. Y este capítulo 16 es un relato paralelo con la base bíblica de hoy que se encuentra en el capítulo 21. Ahora, luego del capítulo 16, en los capítulos 17 y 18, nosotros vemos que Dios hace el pacto con Abraham y le cambia su nombre a Abraham. Como señal, también el Señor le pide que se circuncide él, su hijo Ismael, que en ese momento tenía 13 años, y todos los varones de su casa. Y ahí vemos también en ese capítulo 18 que el Señor entonces le hace una promesa. Y la promesa entonces que le hace es que tendría un hijo, él y su esposa Sara. Y en ese momento, cuando el Señor le hace esta promesa a Abraham, Abraham tenía, mis queridos hermanos, nada más y nada menos que 99 años. Y su esposa Sara tenía aproximadamente 90 años. Casi nada. Mire, 99 y 90 años. Cuando nace Isaac, que nos vemos en el relato bíblico, en esos capítulos que después usted le da una relectura, se da cuenta que al 8º día Isaac fue circuncidado como Dios así lo había ordenado en aquel momento en que el Señor hizo el pacto con él. Cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años. O sea que un año después de la promesa, Dios entonces así cumple su palabra. Y una vez
Isaac alcanzó la edad de 3 a 5 años, el texto nos enseña que él mismo fue destetado y dice el texto que se celebró una fiesta como era la costumbre. Se entiende que a esa edad de 3 a 5 es que se daba este proceso de destetar a los niños, porque se entendía que ya a esa edad, ¿verdad?, era una edad donde el niño tenía mucho más probabilidad de seguir con vida, porque antes no habían los servicios de salud que tenemos hoy en día, y esos primeros años de los niños, esos primeros 3 años, esos primeros 5 años eran años críticos. Así que cuando un niño llegaba a esta edad de 3 a 5 años era destetado y se celebraba una gran fiesta como era la costumbre en aquel tiempo. Sin embargo, tanto Ismael como Isaac crecieron juntos en aquel campamento de su padre Abraham. Y como toda relación de hermanos, mis queridos hermanos en el Señor, Ismael, siendo el hijo mayor, comenzó entonces a burlarse y comenzó a molestar a su hermano menor Isaac. No obstante, esto no fue muy bien visto, ni fue visto con agrado por Sara, la esposa de Abraham, y comenzaron a salir a relucir aquellos sentimientos que estuve dejándoles saber a ustedes, que se dejó ver en el capítulo 16, como les mencioné, acerca de la experiencia que tuvo entonces Sara con Agar cuando comenzó entonces ella a maltratarla. Así que salen a relucir estos sentimientos, y es ahí entonces que comenzamos a ver este sentimiento de Sara en contra de Agar y de su hijo Ismael. Para Sara, el problema radicaba en el derecho a la heredad. Era importante para ella y Sara tenía un gran malestar. Y como consecuencia, entonces estaba percibiendo a Ismael como una amenaza y lo veía como una amenaza a su hijo Isaac. Vemos entonces que el comportamiento de Sara la llevó, y escuche bien esto, a deshumanizar a Ismael y a su madre. Lo vemos cuando comienza entonces ella a pedirle cuentas a su esposo Abraham y comienza a llamar a Agar y a su hijo. Le dice, hijo, ese hijo de la esclava o ese hijo de la egipcia, ¿verdad? Y le pide entonces a Abraham que ante la situación que ella está viendo y ante la situación de que ella no quiere que su hijo tenga que compartir la herencia con este otro hermano, hijo de una esclava, entonces le dice, echa a tu hijo Ismael fuera del campamento. Y no podemos olvidar un elemento que es importante, y es que los esclavos eran vistos como no personas, eran vistos como una propiedad. Y como una propiedad se podían desechar cuando así no hiciera más falta. Sin embargo, la petición de Sara causó, nos dice el texto, un gran dolor en el corazón de Abraham. Pero Sara estaba decidida a no compartir esa herencia de su hijo con el hijo de una esclava. Y en medio de esa angustia de Abraham, vemos entonces que Dios le habla. Y Dios le dice que no se preocupe. Nos dice, no te preocupes porque yo cuidaré de ellos, ¿verdad? Cuidaré de tu hijo Ismael, cuidaré de Agar y le daré una gran descendencia a través de él. Así que vemos entonces que al día siguiente, muy de mañana dice el texto, Ismael y Agar entonces salen al desierto de Berseba, no sin antes recibir por parte de Abraham pan y agua. Y estos dos elementos son dos elementos importantes porque representan el sostén básico para la vida, el pan y el agua. Hay estudiosos que entienden que ellos no solamente salieron con pan y agua, sino que Agar pudo recoger sus pertenencias y así entonces tanto ella como su hijo salieron sin rumbo hacia el desierto. Se entiende que la edad que tenía aproximadamente Ismael para ese tiempo que sale con su madre Agar al desierto de Berseba, estaba entre los 16 años aproximadamente, así que estamos ante una mujer esclava que sale al desierto con un hijo adolescente. Sin embargo, podemos ver que Abraham,
a pesar de la decisión que había tomado, estaba preocupado por el futuro de su hijo. Por eso es que vemos, ¿verdad?, que le da este sostén básico de pan y agua. No obstante, vemos entonces que hay una inconsistencia ante la defensa de su hijo. Pero más adelante estaremos entrando en más detalles sobre eso. En medio de ese desierto de Beerseba, Agar entonces, luego que se le culmina el agua, se encuentra sin esperanza. Se encuentra abandonada, ciertamente, y sin ningún tipo de posibilidad. ¿Posibilidad para qué? Mira, garantizarle la vida de su hijo, porque el agua se le había acabado. No había manera de ella poder garantizar a su hijo. Imagínense el dolor y el sentimiento que había en el corazón de esta madre. Sin esperanza, abandonada, en medio del desierto, va a ver quizá en breves momentos, quizá la muerte de su hijo, porque ya no hay más agua. Y en medio de su desesperación, entonces, esta mujer hace algo, y hace algo desesperado. Y es que decide abandonar a su hijo debajo de un arbusto porque ella no lo quería ver morir. Entonces deja a su hijo debajo de un arbusto, ella se va a la distancia porque no tenía el corazón, no tenía las fuerzas para poder ver a su hijo morir. Quiero que podamos entender esto y que podamos ubicarnos en la situación de Agar. Que podamos nosotros meternos en este personaje y que podamos nosotros tratar de entender por un momento lo que estaba pasando a esta mujer. Sin embargo, escucha una cosa. Vemos entonces a Ismael que también enfrentando aquel abandono, primero por parte de su padre, que lo abandona, que aunque lo despide y todo, pero se siente abandonado por su padre. Ahora su madre, ante las faltas de la fuerza para ella continuar, y en medio de esta situación, ante tanto dolor y ante tanta agonía, este adolescente comienza a gritar y comienza a llorar en medio de su aflicción. Queremos también que usted en este momento se pueda poner en los zapatos de este adolescente. Es un adolescente que ha sido sacado de su casa junto con su madre y lo vemos entonces que se siente abandonado en medio del desierto. Comienza a gritar, comienza a llorar. Su aflicción es mucha. Pero vemos entonces que Dios oye la voz de este muchacho y en medio de su aflicción, mis queridos hermanos, Dios interviene. Y no podemos olvidar que Dios actúa y actúa con prontitud. Y actúa con prontitud ante el grito del dolor de aquellos que sufren. Lo que Abraham no fue capaz de hacer en la abundancia del campamento, Dios comienza a conseguirlo en la sequedad del desierto. Qué hermoso es nuestro Señor. Y en medio de esto, vemos entonces, el texto nos dice que el ángel se le aparece a Agar y le dice que no tema, que ha escuchado la voz del muchacho y ha salido a su rescate. Y dice más, dice, aquellos que fueron expulsados ahora, vemos, mis queridos hermanos, que son protegidos por Dios. Así que el ángel le ordena a la madre de Ismael que levante al muchacho, que lo sostenga con su mano, porque hará de él una gran nación. Qué hermosa esta palabra. Y es en ese momento donde Dios le abre los ojos y ella puede ver un pozo de agua donde pudieron tomar agua de él. Y en medio de aquel desierto, Dios proveyó un oasis de vida, un oasis que les ofreció gracia y les ofreció salvación. Cuando vamos estudiando esta clase, nos damos cuenta de varias cosas. Número 1, que Agar representa a aquellas madres y padres que asumen esa responsabilidad de criar solos a sus hijos y sus hijas, ya sea porque haya fallecido o por el abandono de su cónyuge, porque pueden ser dos situaciones distintas. Y estas personas, mis queridos hermanos, estas madres y estos padres que asumen esta responsabilidad y lo hacen con valentía, estas personas lo más que necesitan es una mano amiga. Una mano amiga que se solidarice con ellos, que les brinde apoyo, que les brinde comprensión, que les brinde cuidado, en lugar de ser criticados y de rechazados. Y la iglesia, como una gran familia de la fe,
jugamos un papel muy importante en el apoyo de estas familias. Y es importante para nosotros entender eso. Ahora, no podemos dejar a un lado esto. Y es que ciertamente la presencia de ambos padres, tanto mamá como papá, es vital, es primordial en la vida de toda niña y en la vida de todo niño. Sin embargo, sabemos que no siempre es así. Y ese espacio vacío únicamente puede ser compensado por nuestro Señor. Pero lo hace también a través de la iglesia, en el cuidado y el amor de la familia de la fe. Todas nuestras iglesias tenemos testimonios de hombres y mujeres que han llegado allí con sus hijos y con sus hijas solos y han visto en la iglesia, a través de su cuidado y el amor de la familia de la fe, cómo ese amor va ayudando a recompensar esos vacíos que están ahí. Mire, mis queridos hermanos, usted y yo somos parte de la familia de la fe y todos y cada uno de nosotros podemos ser ángeles del Señor que salen al rescate de una niñez que grita con mucha aflicción. Desde la óptica de Sara, Agar era un objeto sin valor que se podía desechar. Sin embargo, Dios la considera una madre valiente, una madre capaz de defender a su hijo del rechazo, una madre capaz de defender a su hijo del abandono, una madre con la capacidad de defender a su hijo de la crisis familiar, que era una crisis difícil. Así que tanto las madres como los padres debemos encontrar en Dios el modelo para una maternidad y una paternidad responsable. Somos llamados a ser de bendición a nuestros hijos y a nuestras hijas, y a través de nuestros actos que podamos nosotros inspirarlos en medio de las crisis. Todos sabemos que no hay familias perfectas. Sin embargo, la intervención de Dios produce sanidad, produce perdón y produce redención en las relaciones familiares. Dios siempre intervendrá a favor de las familias y Él siempre brindará un soplo de esperanza. Es necesario que podamos identificar cuáles son aquellos comportamientos o aquellos patrones de crianza que promueven la violencia intrafamiliar. Nuestros hijos, nuestras hijas aprenden de nosotros, por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a nuestros comportamientos, aquellos comportamientos que fomentan modelos de maltrato, tanto emocional como físico. Nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros actos influyen en nuestros hijos y influyen en nuestras hijas. Y este pasaje es un espejo para que nosotros podamos identificar estos modelos y corregirlos. Esta lección, las acciones de Sara y Abraham, son modelos que no debemos copiar, no son modelos a copiar. Sin embargo, el ángel del Señor nos enseña el modelo a seguir, que ante el grito del dolor de Ismael responde y suple las necesidades, aquellas necesidades presentes y aquellas necesidades futuras. No olvidemos que nuestro Dios cuida y siempre saldrá al rescate de sus hijos. Permítame tener una oración final. Dios eterno, cuidador de la familia, a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra e intervención. Danos la fuerza para formar familias saludables en donde cada miembro se sienta amado, cuidado, respetado y valorado. Ayúdanos, Señor, a descartar de nuestros hogares cualquier rastro de violencia intrafamiliar y si fuese necesario, danos la entereza para pedir perdón y así rectificar las malas decisiones y levantar familias sostenidas en tu eterno amor. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.